Esto es Combustible para la Vida con el Dr. Giacomo Cassese. La era de la ira. Hace apenas unos meses atrás se conmemoró el fin de la Primera Guerra Mundial. La guerra se detuvo gracias a un armisticio que se firmó el 11 de noviembre del 1918 en el vagón de un tren en el bosque de Copien. Y luego fue ratificado a través del famoso Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio del 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en las afueras de París. La Primera Guerra Mundial dejó un saldo de 30 millones de muertos. Algo impresionante. Muchos historiadores dicen que ese fue el momento en que la raza humana perdió de manera absoluta, total, su ingenuidad, su inocencia. Como cuando un felino muerde por primera vez y saborea la sangre, se hace adicto a ella para el resto de su vida. Eso más o menos fue lo que pasó con la raza humana. Comenzó una escalada impresionante de violencia nunca antes vista. 20 años después de terminar la Primera Guerra Mundial, estalló la Segunda Guerra Mundial, que duplicó el número de muertos. Es decir, se calcula más o menos en unos 55 millones de muertos los que dejó la Segunda Guerra Mundial. Pero en todo caso, entre la Primera y la Segunda, murieron en guerra más muertos que los que habían muerto en todas las guerras ocurridas jamás en la civilización humana desde sus orígenes hasta aquel momento. Algo simplemente impresionante. La agresión llevada a su grado sumo. Thomas Hobbes, el famoso filósofo británico, decía que el estado natural del hombre es el ataque y la guerra. Por eso él sostenía la teoría del Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Es curioso porque el humanismo nos había prometido que, ¿verdad?, el conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura, todas estas cosas iban a abonar en la dirección correcta, iban a llevar al ser humano a la era del progreso. Pero lo que estamos viendo no es la era del progreso. En mi opinión, lo que estamos viendo es la era de la ira. Es decir, todo lo que prometieron los humanistas no era verdad. Hay una condición humana que traspasa por encima de todo aquello que queramos usar como paliativo, la educación, la cultura, etc. Esa es la cruda realidad en la que vivimos los seres humanos. No olvidemos que la ira es una emoción que puede ser incendiaria y que puede catalizar la violencia y la agresión. La ira es la que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. La ira es la que hizo que Moisés, furibundo, golpeara estridentemente la roca en el desierto. Fue la ira la que llevó a Saúl a perseguir por casi 20 años a David. Y la ira fue la que hizo que el duque de Alba persiguiera y matara a Guillermo de Orange. Asimismo, Eduardo VIII matara a Tomás Moros. La ira, cuando la ira es cultivada en el corazón humano, es capaz de hacer muchas cosas terribles, impensables, muchas de ellas. Durante los juicios de Nuremberg se dio un caso muy interesante. Los juicios de Nuremberg fue una corte internacional que se abrió para juzgar a los nazis después de terminada la Segunda Guerra Mundial. 21 personajes importantes de la maquinaria nazista fueron llevadas a esa ciudad para ser juzgados públicamente. Y había allí un judío que había sobrevivido al Holocausto y que representaba a la comunidad judía. Y a este judío lo pusieron frente a estos verdugos. Y bueno, en medio del juicio, este hombre comienza a sollozar, este hombre comienza, ¿verdad?, a llorar, y todo el mundo, bueno, pensaba que tenía que ver algo con ese deseo de resarcir lo que le habían hecho a su comunidad. Pero cuando finalmente logran hacerlo hablar, lo único que este hombre alcanza a decir es: yo pensé que me iba a encontrar cara a cara con un monstruo.
pero no es así, es un ser humano como yo. Lo que estaba diciendo en realidad este judío es que cualquiera de nosotros podemos convertirnos en monstruos, podemos bestializarnos. Y eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros albergamos la ira en nuestro corazón y la dejamos crecer dentro de nosotros. La ira puede llevarnos a eso, a la bestialidad, a las cosas monstruosas. Es una realidad cruda que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La única manera de acabar con la era de la ira que ha tomado control de la raza humana es cuando nosotros le permitimos a Dios venir a nuestro corazón y depositar allí su amor infinito. Dios ha vertido, Dios vierte por medio de su espíritu su amor, el ágape. Es la única manera de detener la ira, es cuando nosotros nos llenamos del amor de Dios. La Escritura dice algo muy interesante con relación a eso. Dice que el que odia a su hermano es un homicida. ¡Wow! Nosotros no queremos ser homicidas, pero potencialmente podemos serlo si dejamos que el odio tome control de nosotros. Y la única manera en que el odio llega ahí es si nosotros permitimos que la ira llegue ahí. Así que si queremos detener la era de la violencia, de la agresión, es hora de que comencemos a educarnos en el ágape. Comencemos a practicar, a ejercer el oficio más importante para el cual el ser humano ha sido llamado. Y especialmente nosotros los cristianos, que tenemos la capacidad espiritual por medio del Espíritu de amar de esta manera. El amor es la única respuesta a la violencia. El amor es la única respuesta ante la ira. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a combustibleparalavida@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.